salud, hablar de la donación de órganos, hablar en general de la educación que debemos de tener para dar vida. Y todo lo que hay precisamente cada 27 de septiembre, este Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y lo queremos abordar también en este día lunes. Para eso nos acompaña el urólogo y quien además es jefe de la Unidad de Procuramiento de Órganos del Hospital Las Higueras, Cristian Cancino. Doc, un gusto. No, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para conversar de este tema tan importante que ayuda a la comunidad a saber de donación y de trasplante y aumentar los trasplantes en nuestro país. Sí, hablemos y partamos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar contigo años anteriores. Si nos puedes ir comentando, Cristian, haciendo un recorrido de años anteriores, ¿cómo se ve hoy día la situación con respecto a la donación? ¿Hay más educación al respecto? ¿Hay más gente que apoya finalmente todo este procedimiento o vemos las mismas falencias de años anteriores? Mira, en relación a números como absoluto y duro, el año que tuvimos más donantes fue el 2019, que tuvimos 188 donantes en el país. El año pasado fue el año en que más se donó, con 192 casos, pero nuestra tasa nacional sigue siendo baja, son como 9 o 10 por millón de habitantes. Y los países que tienen más donaciones son España, que es el líder mundial, que llega a tener 48 o 50 por millón. Que traduzcámoslo en números simples para la gente, significa que ellos tienen 6 donantes al día y 14 trasplantes diarios. Por lo tanto, nosotros estamos casi a un cuarto menos de eso. Nos falta mucho aún. Y eso, dentro de los análisis también que realizan ahí ustedes y a nivel nacional, no solamente el Hospital La Higuera, ¿tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con los temores, con los miedos que hay, con lo poco quizás que se habla de la muerte en nuestro país? Mira, en general yo tengo la oportunidad también de participar en la Comisión Nacional de Trasplante, que es una institución que asesora al Estado para ayudarlo en temas de donación y trasplante. Cuando hablamos de este tema, yo creo que son 2 puntos importantes. Uno es cultural, es cómo los chilenos vemos la muerte y qué perspectiva tenemos de esto, y generalmente no se habla mucho de donación. Y el otro yo creo que es, desde mi perspectiva personal, un tema de legislación que tiene que ver que los donantes solamente ocurren un 2% que es muerte encefálica, entonces un pequeño grupo de los pacientes fallecidos. El 98% restante muere de parada cardiorrespiratoria. Entonces en nuestra legislación no tenemos donantes en asistolía como ocurren en otros países de Europa o Estados Unidos, y eso reduce exponencialmente el número de donantes que podemos utilizar en realidad. Podemos también ir comentando y retratando lo que ocurre en esta unidad de procuramiento, quiénes son los equipos que trabajan y de qué manera están al servicio justamente de la donación. Mira, en general existe una coordinación nacional de trasplante que está en Santiago, que funciona 24/7, con enfermeros que están contestando el teléfono cuando nosotros llamamos que existe un posible donante. Después existen coordinaciones locales que están en cada región, que detectan los posibles donantes y que se transforman en unidades. La unidad que yo lidero soy yo con 2 enfermeras que funcionamos 24/7, ellas contestando el teléfono y me van avisando cuando existe un posible donante. Ahora, cuando existe un posible donante, nosotros llegamos en última instancia para que la gente en casa no tenga temor. Son equipos completamente diferentes los que atienden a un paciente grave con los equipos que hacemos la donación o la extracción de órganos. Es por legislación. Por lo tanto, por ejemplo, tú llegas grave a la unidad de emergencia, ahí te va a atender un médico de UCI, tú no sabes si vas a caer en muerte encefálica. Si llega a ocurrir por tu evolución clínica, es un médico neurólogo o neurocirujano que te va a ver. Ellos certifican la muerte encefálica y ahí recién nuestro equipo entra en acción y habla con la familia. Por lo tanto, es muy transparente este proceso para que no queden dudas ni mitos sobre el tema o alguna suspicacia de la población. Sí, porque además tenemos una ley actualmente en nuestro país que, claro, yo puedo decirlo en vida, y de hecho es una temática que lo hemos abordado en otras oportunidades, no solamente para estas fechas, sino que es necesario ir hablándolo. Porque estamos hablando de repente de donaciones, no solamente el órgano en sí, hablamos de tejido, hablamos de sangre, lo que conlleva de hablar esto con la familia. Yo le digo a mis seres queridos, yo lo quiero hacer. Después yo ya no voy a tener voz ni voto,
¿Qué pasa ahí con el rol de la familia también en esos momentos? Que uno entiende que es súper complejo y ahí ustedes también como equipo de entender también esa situación, pero también hacerles entender que vamos a salvar una vida. Claro, lo que pasa es que en todo este proceso, como me preguntó Constanza inicialmente, yo creo que la dificultad principal está en la comunicación de donación, que se llama ahora, que antes se llamaba entrevista familiar, y es por el desconocimiento de la gente. Porque actualmente en nuestra legislación todos somos donantes por derecho, se llama donante presunto. Todas las personas que nos están escuchando, todos los extranjeros que viven en nuestro país son donantes por el hecho de estar aquí, desde los 18 años en adelante. Ahora el problema está en que cuando tenemos la entrevista familiar, la familia tiene que ratificar la voluntad. Y nosotros los chilenos tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos esto. Es un derecho. Es lo mismo que el derecho a la educación y poder ir al colegio. Es lo mismo que el derecho a la salud y que nos atiendan en un servicio de urgencia. Nosotros somos donantes por derecho, por lo tanto podemos trascender o vivir en otras personas cuando haya acabado la vida. Pero en el momento de la donación, como tú dijiste claramente, el paciente que fallece no es un abuelito alrededor de su familia como todos pensamos, ¿cierto? Es un evento traumático, abrupto, generalmente una persona joven, de un evento neurológico. Por lo tanto, muchas veces la familia está reticente a la donación por el dolor que está sufriendo. Pero yo siempre digo, en los 14 años que llevo trabajando en donación, nunca, pero nunca una familia ha quedado más triste o más angustiada por donar un órgano. Al contrario, se transforma en un bálsamo, porque ese dolor se disminuye, se transforma, le da un poco de sentido y propósito a lo que está ocurriendo. Así que yo llamo a la gente que hable esto antes para no tener estos temores en el momento en que pueda ocurrir, porque nosotros no sabemos en qué momento podemos ser donantes o en qué momento podemos necesitar un órgano. Y esas son las circunstancias de la vida finalmente. Exactamente, como tú bien dices, en cualquier momento podemos tener esa necesidad. Entonces, qué importante es tener una conversación previa, familiar, que nos haga, obviamente, poder ser un aporte, finalmente, entregar una nueva sonrisa, una nueva esperanza para otra familia. Ahora bien, ¿qué pasa con los órganos propiamente tal? ¿Cómo saber si es que nuestros órganos efectivamente están y son positivos para poder utilizar a otra persona? ¿En qué caso probablemente, o cómo es el estudio de ciertos órganos para reconocer si efectivamente sirven para justamente dar nueva vida? Mira, en general se puede hacer donación en vida o donación cadavérica. Tenemos donante vivo, cadavérico. Los donantes vivos son órganos pares, por ejemplo los riñones o un segmento hepático. Y donante cadavérico son todos los órganos, corazón, pulmón, riñones, hígado, tejido corneal. Ahora, cuando ocurre este evento, nosotros, el equipo de donación, estudia previamente al paciente si los órganos están en funcionalidad para poder ser donados a otro paciente, mientras los equipos de trasplante tienen una lista de espera en donde los pacientes también están analizados y estudiados y valorados de manera que también están en óptimas condiciones de recibir un órgano. Por lo tanto, no trabajamos al azar, todo está estipulado para que funcione correctamente. Recuerdo, y bueno, y por eso son tan importantes estas entrevistas, desmitificar, porque uno ve películas, ve series y piensa que lo que pasa en otros países pasa en nuestro país. Respecto a la venta de órganos, a que, no, ¿sabes qué? Con la Conci las dos necesitan un riñón, pero una va a pagar por esto y va a llegar antes a su cuerpo. ¿Qué hay respecto a cómo va avanzando esta lista, cómo está nuestra lista en estos momentos, en el Hospital Las Higueras puntualmente, cómo funciona también esta categorización? Uno entiende que hay personas que están más graves que otras, cómo se va dando ahí en la interna y lo que ustedes también van viendo de que sería lo ideal que eso fuera avanzando mucho más rápido de lo que es en estos momentos. Claro, mira, en relación al tráfico de órganos, la ley lo estipula claramente. Y en la historia de los trasplantes en Chile no ha habido tráfico de órganos. Y eso es algo bueno que habla de la medicina de nuestro país. En relación a la lista de espera, también existen muchos mitos al respecto. En general existe una lista única, universal y transversal donde están los pacientes FONASA y ISAPRE y que la maneja el Instituto de Salud Pública. Y el orden de prioridad lo tiene que ver con la antigüedad,
la compatibilidad y con aquellos pacientes que están más graves y que pueden fallecer pronto y que se llama emergencia nacional. Ahora también lo que genera un poco de suspicacia es que dicen, pero oye, todos los trasplantes que se están haciendo en las clínicas privadas, pero hay que tener ojo. Muchas veces el Estado lo que hace es que a través de FONASA compra servicios a las clínicas para que los pacientes públicos se puedan trasplantar en las clínicas y acortar la lista de espera. El 80% de los trasplantes son pacientes del sistema público. Entonces el sistema es bien transparente y tenemos que hablar sobre esto para desmitificar y sobre todo derribar estos mitos que ocurren y cuando se producen en la entrevista generalmente. Mira, a continuación vamos a repasar una gráfica que tiene relación con la evolución del número de trasplantes y donantes. Vemos, por ejemplo, que tenemos el triángulo naranjo, que son los trasplantes, ¿verdad?, realizados, y en el rojo, el cuadradito rojo, son el número de donantes. Sí, estamos hablando de la evolución desde el año 2011 al año 2019, de cómo hay años más positivos que otros, por así decirlo, por la cantidad de número de donantes y los trasplantes realizados. El año pasado hablábamos de que fue un buen año en comparación al antepasado, ¿no? Claro, porque el año pasado tuvimos más donantes, pero trasplantes tuvimos como 3 o 4 trasplantes menos. Okay. Pero cuando tú sacas la proporción en tasas, que es lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, seguimos en 9 o 10 por millón. Nos gana Argentina, Brasil y Uruguay todavía. Entonces, eso significa que culturalmente estamos al debe en nuestro país con la donación. Respecto también, ahí estamos viendo lo que significó en ese año la cantidad de trasplantes de hígado, de corazón, de páncreas, de pulmón, de riñón, siendo el con mayor porcentaje al menos del año 2019, de la gráfica que estamos viendo en pantalla con las fuentes desde el Ministerio de Salud. Lo más habitual que se realiza en nuestro país o lo que más se requiere, por así decirlo también. No sé si va de la mano lo más habitual con lo que más se requiere, porque claro, uno puede entender que a lo mejor hay órganos. No sé, me pongo en la situación de una familia que quizás donar un corazón, hay un tema, un simbolismo y hay una cosa mucho más poética que donar, por ejemplo, el hígado, por así decirlo. Me imagino que pasa también la entrevista y dice, pero ¿cómo le voy a donar el corazón? No sé ahí cómo se da la interna también de las decisiones de las familias finalmente de donar o no donar. Claro, mira, en la entrevista generalmente lo que nos topamos son con mitos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los ojos. Piensan que nosotros extraemos el globo ocular y nosotros sacamos solo la telita de delante de la córnea para que un niño o una persona pueda volver a ver. Y se entrega el cuerpo con el párpado cerrado. De la misma manera, la legislación dice que cuando el paciente es donante y la familia ratifica, la extracción es multiorgánica. No podemos decir este órgano sí, este órgano no. Entonces tenemos que todos los órganos que son viables se tienen que extraer para ayudar. Una persona puede salvarle la vida a 7 personas más. Entonces eso es muy importante. Ahí estamos también repasando qué órganos y tejidos se pueden justamente donar en Chile. Hablábamos, por ejemplo, de los órganos sólidos, en este caso el corazón, el pulmón, páncreas, riñones, hígado. En el caso de los tejidos también tenemos algunos que pueden ser donados como los huesos, tendones, córneas, válvulas cardíacas, ¿verdad? Entre otros. Claro. Mira, nosotros en Higueras tenemos un programa bien bonito que se llama el Banco de Hueso, que está en la región, en donde todas aquellas pacientes, hombres o mujeres que se operen de artrosis de cadera, ¿cierto? Pueden donar su cabeza femoral, ¿ya? Ese hueso después se fragmenta, se manda a Santiago, se hace todo un proceso y sirve como sustituto óseo para otras cirugías de reconstitución ósea, que puede ser para otra persona que necesite como un mejor sellante para que la gente entienda en su casa. Y es un programa que ha funcionado bien bonito. También apareció en Chile la donación de piel de cirugía plástica, que sirve para los injertos que tuvimos bastantes quemados en el verano con los incendios forestales, ¿verdad? Y hay otro programa también bien bonito que se está iniciando, que es el de membrana amniótica en la cesárea, que generalmente se bota ese tejido, pero sirve para realizar curaciones. Entonces hay hartas cosas que no se saben, que podemos hacer, y educando a la comunidad con estos programas nos ayudan bastante. Bueno, y precisamente sobre los mitos es también lo que queremos hablar, porque nos señalaba Doc, y que es parte de los mitos. Si soy donante y en la urgencia no van a hacer todo el esfuerzo para salvar mi vida.
lo desmitificó hace instantes diciendo que son equipos en paralelo, pero para aquellos que se vienen sumando también a la programación de TV. Mira, en general cuando tú llegas a la urgencia, por ley y una cosa moral, la mayoría de los médicos, enfermeras y paramédicos que están en ese momento van a hacer todo lo posible para salvar tu vida. Luego el equipo que te trata es diferente al equipo de donación y tampoco tú sabes si vas a caer en el 2% de muerte encefálica porque eso depende de tu evolución clínica. Después que se certifica esa muerte encefálica por el equipo de neurología, recién ahí nosotros podemos hablar con la familia y hacer todo el procedimiento, pero antes nosotros no podemos hacer nada y no nos involucramos en absoluto. Sí, ¿qué pasa también con otro de los mitos y que habla del tráfico de órganos en Chile? Eso no es una realidad, ya que la ley obviamente prohíbe y sanciona este tipo de actos, ¿verdad? Claro, la ley es muy clara en relación a eso, no existe tráfico de órganos en nuestro país, en la historia no ha ocurrido nunca y habla un poco de lo transparente que es este proceso en nuestro país y en el mundo. Lo que, como decías tú, algunas películas tienen esta cosa que genera un poco de temor, pero yo le digo a la gente, si quieren ver una película bonita que hable de este tema, no sé si ustedes recuerdan una película que se llama Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, ¿cierto? No voy a hacer spoiler para que la vean, pero lo que trata es un poco el argumento desde una enfermera argentina que trabaja en un centro de trasplante de España y que su hijo sufre un accidente. Entonces tú puedes ver las dos caras de la moneda en esta situación y ver cómo funcionan los programas de procuramiento y trasplante, pero también ver la parte emocional del equipo que trabaja y de una madre que tiene que tomar decisiones. Doc, ¿qué hay con el mito de que ya, lo conversamos, mi familia acepta, le van a cobrar todo lo que significa el trasplante? Esa pregunta es muy importante porque me ha ocurrido en bastantes entrevistas familiares. En general, el que recibe el órgano tiene que pagar los costos, pero no es el paciente, sino que su aseguradora, en este caso la ISAPRE o FONASA. Por lo tanto, no hay un intercambio monetario entre el donante y el receptor. Y por lo mismo, nuestra legislación no permite que el donante con el receptor se conozcan. Primero, para proteger el dolor de la familia que donó, que significa que murió un ser querido, un hijo, un hermano. Segundo, para que el receptor no tenga una cosa que se llama rechazo emocional. Hoy me llegó un órgano de un niño que falleció, yo no me lo merezco, ¿sí? Y tercero, para evitar conflictos de intereses entre familias. Claro. Por lo tanto, es algo voluntario, altruista y anónimo. Igual es una preocupación, porque ¿qué pasa si no me cubre? ¿Qué pasa si se demora, por ejemplo? Si se cae el sistema, o no sé, son tantas las cosas que pueden ir ocurriendo en un momento donde la familia efectivamente está súper estresada. Entonces, saber ahí, honestamente, cómo actuar en caso de que se necesite justamente tal o cual órgano. En general son las aseguradoras las que se encargan de los pagos y los montos, y los pagos se hacen después de todo el procedimiento. O sea, eso no tiene que ser preocupación en el momento para la familia. Perfecto. Sí, importante ir desmitificando también esto, como señalábamos respecto al tráfico de órganos. Yo recuerdo una escena en particular de Doctor House, que House va a donde la familia a decir que tiene que donar el órgano porque era para salvar a su paciente. El tema es que la persona se demoró mucho en tomar esta decisión. ¿Cuánto es el tiempo que hay? Porque claro, mientras él conversaba y decía como a la Conci, no, que tiene que donar los órganos, y lo llaman al del hospital y le dicen como que ya no hay nada que hacer. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos también para tomar esta decisión? Eso depende de la persona que está en lista de espera, depende del paciente que va a ser el donante. ¿Cómo funciona también dentro de la logística en tiempo? Mira, en general, claro, el Dr. House tiene una particularidad en su carácter. Sería imposible que él fuera encargado de donación porque es muy sarcástico, ¿verdad? Claro. Y como yo le digo a mi equipo, la donación tiene que ser un evento, un bálsamo. Ya la familia está sufriendo, por lo tanto, esto tiene que ser un bálsamo para la familia. En general, las máquinas de soporte pueden mantener a la persona fallecida un tiempo, pero después de un tiempo, a pesar de que las máquinas estén funcionando, no va a fallecer si ya ha fallecido, sino que van a detener las funciones vitales en los órganos. Por lo tanto, tenemos cierto margen para organizarnos estratégicamente. Y el problema que tiene Chile, cuando yo estuve un tiempo en España para organizarnos, es nuestra geografía. Porque cuando tú pones a Chile en sentido transversal, va desde Lisboa hasta Moscú. España es un cuadrado.
Por lo tanto, imagínate, hay un donante en Antofagasta y hay un receptor en Valdivia. La logística que se tiene que hacer ahí es enorme. Ahora, el COVID, ¿qué nos dejó? La comunicación, ¿cierto?, por video para organizarnos, los aviones de transporte y muchas máquinas de ventilación. Entonces, esto ha ayudado a que nos podamos coordinar un poco mejor, pero estamos trabajando contra el tiempo porque el problema está en que ese paciente tiene que estar estable y mantenido para poder hacer la extracción, y de ahí, al extraer los órganos, tenemos tiempo vital que nosotros denominamos isquemia, que tiene los distintos órganos para poder vivir fuera del cuerpo hasta conectarlos nuevamente al cuerpo. Y el corazón tiene 4 horas, el pulmón 6, el hígado 12 y los riñones 24. ¿Cómo se conservan estos órganos una vez extraídos? ¿Cuánto tiempo se demoran en todo ese procedimiento? ¿Quién es el equipo que extrae? ¿Y dónde obviamente se van llevando todos estos órganos para que, como tú bien dices, puedan ser utilizados de buena manera? Mira, en general se ocupan unas soluciones de irrigación, que es una cosa técnica, pero es como un suero normal, pero que está preparado para preservar mejor el órgano o mantenerlo. Y utilizamos también mucho frío, mucho hielo, que es por fuera del órgano para no congelarlo, y de ahí van en unos box como en unas cajas de transporte. Y cada equipo de las distintas especialidades nos juntamos en quirófano finalmente para hacer una extracción multiorgánica, pero es una cirugía para que la gente se quede tranquila en casa. Es una cirugía y entregamos al paciente fallecido, a su familiar, lo más normal y con mucho respeto. Eso es una cirugía tóraco-abdominal, se entrega con apósito, con los párpados sellados, y es un procedimiento bastante, si bien se coordina mucho, hay mucho respeto por los sanitarios. Que me imagino que es parte de los temores de las familias también al momento, cómo van a entregar a mi ser querido, porque tú señalabas todo lo que hay con, por ejemplo, el trasplante de córnea. Pero claro, estamos hablando quizás de un pulmón, de un corazón, de un hígado, riñón, lo que hay con ese cuidado y con humanizar también esto, que yo creo que aún sigue el mito en general y transversal del área de la medicina de que ven a los pacientes como números. Y nos hemos dado cuenta acá que, claro, obviamente tienen una categorización ustedes, pero eso no significa que vayan a dejar de lado todo lo que hay, que esa persona puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un tío, puede ser un sobrino, puede ser una madre, una abuela. Lo que hay también de transparentar esa cercanía que tienen ustedes también con la familia, con el paciente, pese que ya después no va a estar con vida. Claro, mira, el equipo de enfermeras del cual yo lidero se preocupa mucho de eso. En general, esta persona es un héroe que le va a dar vida a 7 personas más. Por lo tanto, en forma espontánea, muchas veces desde la UCI sale con un pasillo en silencio de todas las personas que están trabajando en ese turno antes que se vaya al pabellón a operar. En segundo, hacemos seguimiento de la familia, cómo se sienten, cómo están. Si podemos conseguirle después ayuda en salud mental por el proceso que están viviendo, también lo hacemos. Y todos los que operamos, generalmente yo trato de hablar con la familia después, cómo salió la cirugía, darle las gracias por ratificar el derecho de donación de su familiar, y le damos tiempo para que puedan vestir a su ser querido y que puedan llevar el proceso con calma y con respeto. Justamente estamos hoy día planteando la importancia de donación de órganos. Hemos ido hablando sobre que nuestro país está bastante más bajo en comparación a otros países. Es necesario completamente conversaciones previas, que las familias obviamente ratifiquen, ¿cierto? Ya que desde los 18 años y por ley, ¿cierto?, somos donantes de órganos y tejidos. Vamos a continuación a repasar una página para seguir justamente abordando esta realidad compleja aún a nivel país, ¿verdad? Sí, todo lo que hay desde el Ministerio de Salud, yodonovida.pinsal.cl, donde nos entrega las cifras también, porque son más de 2.200 personas las que están en lista de espera, y lo que significa en estos días en particular y de manera transversal durante todo el año, si es que estamos en una situación límite. Podemos estar desde las dos veredas y por eso es tan importante también hablar esto. Y Doc, nos gustaría también que pudiéramos dejar ese mensaje también a quienes nos están viendo, de la vereda del donante y del que recibe finalmente también este órgano, porque me imagino que para aquellas personas, o sea, es literal, cambia su vida, pero marca un antes y un después también en la percepción. Quizás esa persona no quería donar sus órganos en su momento, y gracias a la donación de otro puede vivir. Yo creo que también hay que verlo como desde esa perspectiva. Claro, mira,
yo como un mensaje que doy a la gente en la casa es, primero, tenemos que rendirle un homenaje a todos estos miles de donantes que han permitido realizar miles de trasplantes y salvar muchas vidas. Por otro lado, supone cierto grado de generosidad que podamos donar algo nuestro, propio, a un ser querido o a alguien que amamos. Pero cuando lo hacemos a un desconocido o a alguien que quizás nunca vamos a conocer, supone un grado de generosidad y de altruismo aún mayor. Y para mí, yo creo que la donación es el acto de bondad y de amor más grande que puede tener un ser humano con otro. Qué bonito. Yo creo que con esas palabras nos quedamos hoy día. Doctor, muchas gracias por traernos esa realidad a nuestras pantallas. Es muy necesario conversaciones como estas que hacen la diferencia y que van situando a las personas a que hay un reconocimiento y una educación al respecto. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por estar aquí. Y nosotros del hospital les trajimos unos regalitos sobre donación para que después los vean y los compartan con el equipo. Muchas gracias.